¿DC o Marvel? Esa es, quizá, una pregunta que ha dividido a millones de fanáticos alrededor del globo desde hace más de medio siglo, y que en la última década, con la proliferación de universos cinematográficos, ha ampliado el debate mucho más allá de las páginas de los cómics. Arcos argumentales, dibujantes, cifras de ventas, películas, series de televisión y de animación, bandas sonoras y los clásicos rankings de quién gana a quién enfrentan semanalmente a personajes como Superman y Spider-Man, Thanos y Darkseid, Wonder Woman y Thor, con la intención de afianzar la superioridad de una u otra casa. Es un debate que incluso los dos arqueólogos del medio que llevamos este canal o vosotros, que veis nuestros vídeos, os habréis hecho alguna vez. Pero ¿sabéis cómo comenzó esta batalla comiquera? En conmemoración de haber, tras varios años de arduo trabajo, abordado gran parte de los años 40, 50 y 60 respecto al cómic norteamericano, y al fin al haber coincidido en el tiempo del canal las dos grandes editoriales del cómic, tenemos el gusto de presentaros a Marvel contra DC, y así hacernos todos juntos la pregunta de cómo comenzó la mayor guerra del cómic. En 1938, y de la mano de dos chavales de Cleveland, nació el género de los superhéroes, que de paso encumbró las publicaciones independientes y serializadas más conocidas como comic books. National Comics, con el pasar de los años 40, se hizo líder en la industria de la mano de una serie de mitos modernos que atrajeron a millones de lectores. La unión de National Detective Comics y All American bajo el sello de DC Comics, y representados por la figura del Hombre de Acero, gozaron de éxito tanto en época de bonanza como en la Segunda Guerra Mundial, como en épocas de recesión como fueron los años 50. Además, desde sus comienzos, este medio siempre ha tenido la inherente naturaleza de imitación. Cuando algo triunfa, es raro que no salgan otras editoriales a intentar colgarse de tal éxito. Una de ellas, Timely Comics, lo haría de primera mano, pues en palabras de su joven editor, eran una empresa de imitadores. Timely pronto se lanzaría la línea superheroica con personajes como el Capitán América, la primera Antorcha Humana o Namor. Sin embargo, los mencionados 50 obligaron a gran parte del mercado a dejar a los supers adoptando géneros como el horror, el romance, el western o el crimen. DC era de las pocas editoriales que continuaban teniendo línea superheroica, pues Superman, Batman y Wonder Woman se mantenían como figuras ejemplificadoras debido a una creciente infantilización de sus historias. Durante los 50, la situación de Timely, ahora renombrada Atlas, y de DC eran absolutamente opuestas. Mientras que esta última vendía con holgura, acusada incluso de monopolio por la absorción de otras empresas en quiebra, Atlas sobrevivía copiando sin pudor alguno. Había que reflotar la empresa, y eso bien lo sabía su editor, llamado Stan Lee, que con el pasar de los años escribiría centenares de guiones para decenas de colecciones. DC, cual buitre, intentó absorber a Atlas y así añadir a su amplio repertorio a héroes como el Capitán América, que llevaban años sin publicarse, pero Martin Goodman, dueño de la empresa, cerró las posibilidades de esta unión. En el nuevo trato, DC únicamente distribuiría por kioscos de todos los Estados Unidos las revistas de la competencia, para librarse de las habladurías alrededor suya que empezaban a acusar de monopolio. Eso sí, la única cláusula a cumplir sería que Atlas debía limitarse a publicar 8 títulos al mes. A comienzos de los 60, DC estaba de nuevo en la cresta de la ola. Los superhéroes habían vuelto a ser rentables y Flash, El Átomo, Linterna Verde y muchos otros comenzaron a mostrarse con una apariencia más moderna y reunidos en un grupo superventas como era la Liga de la Justicia. Martin Goodman decidió adoptar una estrategia muy en su línea: cambiar el nombre de la empresa, publicar e imitar. Se llamarían Marvel Comics. En vez de publicar 8 títulos al mes, publicarían 16 bimensualmente, y tras conocer el éxito de la Liga de la Justicia, mandó al sufrido Stan Lee a escribir la historia de un nuevo supergrupo. En esta Marvel del año 61 encontrábamos una situación muy particular. Estaban al borde de la quiebra, sin apenas empleados fijos y publicando historias de terror y de suspense. Pero en esas oficinas, por caprichos del destino, se habían juntado, entre muchos otros, elementos creadores como Stan Lee, acostumbrados a la escritura rápida y efectiva, y un Jack Kirby que se había marchado de DC tras una disputa legal. Sería de las manos de este dúo que saldría el conocido durante décadas como mejor cómic del mundo, pues los Cuatro Fantásticos y todos los que vinieron detrás de ellos marcarían una época.
No nos extenderemos en demasía en explicar unos años que, al igual que con DC en los 40 y 50, hemos abordado en nuestro canal, pero no por ello no mencionaremos que héroes como el Cuarteto Fantástico, el asombroso Hombre Araña, el poderoso Thor, el increíble Hulk, el Doctor Extraño o la Patrulla X rompieron esquemas y superficialmente tambalearon el mundo del cómic con muchos menos recursos que la que desde el bullpen comenzaron a denominar como distinguida competencia. En este punto del vídeo muchos os preguntaréis, pero amigos de Kirby Cracker, ¿cómo hacéis para conocer tanto de esta rivalidad legendaria? Gracias al patrocinador del vídeo Generación X hemos tenido acceso a quizá uno de los mejores y más completos libros sobre el cómic que hayamos leído jamás. No hablamos de otro que del impresionante Marvel vs DC del investigador Reed Tucker, un repaso a estos más de 50 años de guerra editorial que podréis adquirir a partir del enlace en la descripción. Además, en Generación X encontraréis gran parte de los cómics que os mostramos en este canal. Una idea maravillosa de Stan Lee no solo fue el hecho de establecer desde muy pronto un universo compartido entre colecciones que favorecía las colaboraciones entre nuestros héroes favoritos. Este mundo Marvel era real detrás de las ventanas de los niños y adolescentes que se internaban en sus comic books. Déjate de lugares como Gotham City o Metrópolis. Spider-Man vivía en una humilde casa a las afueras de Queens. La cosa provenía de los sobrepoblados barrios de inmigrantes. Las andanzas de Iron Man comenzaron en y durante la guerra de Vietnam, y aunque Daredevil era de día un respetado abogado ciego, por la noche repartía justicia en los suburbios controlados por las mafias. Si los ambientes ya eran comunes para estos lectores, la capacidad como dialoguista de Lee era algo de otro mundo. El dotar a sus personajes con jergas y frases ahora icónicas servían para desarrollarles un carácter que los dibujantes explotaban en arcos argumentales que comenzaban a abordar los conflictos y momentos de su tiempo. La cantera y excelencia que se juntó en aquella Marvel de los 60 no tiene apelativo posible. Kirby era el maestro, el rey, el creador de la ciencia ficción. Ditko era lo extraño y lo asombroso por partes iguales. El estilo de Don G, que era poderoso. Mary Severin iba de aquí para allá, coloreando con maestría o tutelando con sabiduría. John Romita fue rescatado de soporíferos romances en DC para traer elegancia y modernidad a Spider-Man. El titánico Jim Collan llegaba con un dramatismo apabullante y una composición nunca vista. John Buscema era majestuosidad. Gil Kane, trayectoria. Esther Anko, innovación. Y Roy Thomas, una nueva generación de guionistas con gran contacto en la América de los 60. Esta redacción comenzaba a ser la comidilla de la industria del cómic, la mayor parte situada en Nueva York. Marvel denominaba sus oficinas como el bullpen o la casa de las ideas, una exagerada factoría de colegas que se lo pasaban chachi trabajando en las diferentes colecciones de la editorial y que se querían comer el mundo. Era un espíritu de improvisación y de genialidad que por suerte salió rentable y que además reconocía a estos genios mostrando la participación de casi todos los involucrados en sus legendarias portadas interiores, devolviendo aquella conexión con los fans que ya habían sentado precedente en la editorial Entertainment Comics hacía casi 10 años. Y por comparativa, DC no tenía nada que ver. En DC se seguía manteniendo gracias a editores como el tiránico Mort Weisinger una férrea disciplina de trabajo. Con corbata y camisa los diferentes departamentos trabajaban en silencio y buscando siempre una estabilidad que no casaba con los riesgos que tomaba su competencia. Había grandes autores sin duda como los guionistas Bill Finger o Garner Fox y muy buenos y académicos dibujantes como Kurt Swan, Carmine Infantino o Mike Sekowsky, pero aunque fueran de lo mejor de aquellos años, sus nombres nunca aparecían en ninguna parte. Era una dirección editorial tan restrictiva debido a que continuaban teniendo en mente la censura y caza de brujas de los años 50 contra el medio. No veían con buenos ojos la llegada de sangre nueva que con ideas propias dieran nuevos enfoques a sus historias, propiciando que estas jóvenes promesas de DC acabasen buscando trabajo en Marvel por mayor respeto a su propia obra. La máxima de gente como Weisinger y así salían unas historias tan poco elegantes era ofrecer a los niños portadas que les hicieran comprar el cómic, y una vez con el concepto en mente se debía exprimir una historia. Si Superman lanzaba rayos por los dedos, había que explicar el porqué en el interior, fuera lo estúpido que fuera el motivo. Si Wonder Woman era ahora una niña, habría que buscarle algo que colase. En DC seguían tratando a sus lectores como niños, algo que desde el comienzo cambió Stan Lee en Marvel, introduciendo situaciones que los infantes disfrutaron, pero que para adolescentes y adultos les pudieran ser familiares. Y
Y es que volviendo a lo de las portadas, no tenían nada que ver. En Marvel y siguiendo la senda de Kirby se había abierto un gusto por lo explosivo, lo dramático y lo llamativo que hacía languidecer cualquier propuesta de DC que se mantenía, ocurriera lo que ocurriera, en un calmado estatismo o una extravagancia sin gustos siempre centrada en los diálogos. Un logro para Marvel gracias a la veterana Mary Severin, que coordina todas estas portadas bajo la filosofía de que una cabecera Marvel debía ser reconocible desde varios metros de distancia y sus personajes debían saltar sobre el lector. Marvel la partía con muchos menos medios, ya desde la línea editorial. ¿Recordáis aquella limitación de 8 colecciones mensuales? La tropa de Stan Lee supo adaptarse forzosamente, obligando a que varios personajes no gozasen de serie propia y se vieran obligados a compartir o turnarse en colecciones como Tales to Astonish o Strange Tales. Lo que fue limitación ayudó a escribir unas historias más trabajadas y que mes a mes generaban mayor expectación en los compradores. Y de nuevo, es cierto, colecciones a priori inocuas como Jimmy Olsen o Lois Lane podrían triplicar las tiradas de Spider-Man o de los X-Men, pero quienes de verdad lograban agotar sus limitadas ediciones eran los héroes salidos del bullpen, debido a que sus compradores sentían más lealtad por la rebelde Marvel Comics Group. Al principio de esta rivalidad, DC se mantuvo impasible. Desde las secciones de correo de Marvel se lanzaban numerosos cañonazos contra los bergantines de DC bajo la bandera de la innovación y la modernidad, pero la empresa líder apenas se inmutaba, pues miraba a estos pequeños corsarios con desdén, como si jamás pudieran equiparar su imperio editorial. Uno de los pocos guionistas dentro de DC que comprendió lo que hacía grande a Marvel fue Arnold Drake, y trató a partir de su serie La Patrulla Condenada de dar forma a un ideal diferente de héroe alejado de los Boy Scouts que poblaban DC. Intentó alertar a los jefes y editores de lo que la Casa de las Ideas podría llegar a suponer en un futuro y pidió cambios pormenorizados como comenzar a orientar ciertas colecciones al público adulto. No solo no le hicieron caso y trataron de loco, a los pocos años La Patrulla Condenada fue cancelada y para más Inri, Drake se marchó a Marvel por despecho, escribiendo historias para, curiosamente, La Patrulla X. Mítica es aquella anécdota en la que durante una reunión de directivos en DC pusieron sobre la mesa varias de las revistas más vendidas de la Casa de las Ideas, buscando y buscando durante horas algo que pudiera ser atrayente para los chavales, pero no lo encontraron. Quizá fuera porque era más fácil meterse en el papel de héroes adolescentes, torturados o condenados al rechazo, antes que en el de dioses perfectos que siempre vencían número a número al mal o se veían inmersos en situaciones ridículas. El verbo se hizo cómic con aquella expresión de cantidad no es lo mismo que calidad. A finales de los 60 era ya un hecho que en Marvel se estaban cociendo grandes cosas. El asombroso Spider-Man, aún sin superar a los grandes de DC, había conseguido entrar en el 10º puesto de cómics más vendidos. El fenómeno fan, que había crecido y se comenzaba a agrupar en clubs por toda Norteamérica, comenzaba a reconocer y premiar las propuestas de los autores Marvel. Para mejores noticias, Martin Goodman vendió la empresa y los nuevos dueños facilitaron a Stan Lee una distribuidora independiente a DC, logrando un primer boom que daría serie propia a personajes como Iron Man o el Capitán América y comenzaría a ocupar puestos que anteriormente estaban reservados a personajes como Flash o Linterna Verde en los kioscos. Todos estos nuevos guionistas que DC espantaba o rechazaba llegaban a Marvel viendo sus sueños. Un niño prodigio de aquel tiempo, Jim Shooter, que llevaba años escribiendo a la Legión de Superhéroes, se hartó del trato vejatorio de Mort Weisinger y probó suerte en Marvel, aunque le pagasen mucho menos por sus guiones. En la vieja National los directivos y editores aún se resistían al cambio, pero en el año 57 eran ya muchos los autores que lo reclamaban. Con un leve traspaso en la directiva, el presidente de DC nombró editor jefe a Carmine Infantino, un veterano dibujante que con su trazo algo más moderno había redefinido a los nuevos Flash y Batman, y que además era cara visible de la editorial al ser el encargado de realizar y de idear gran parte de las portadas. Recordemos el punto fuerte por el que apostaban en la línea editorial. La ascensión de Carmine Infantino llegó en un momento de caos y de desbalance. Había series como Wonder Woman al borde de la cancelación. Batman triunfaba con una serie de televisión ridícula en comparación a unos cómics algo más maduros y
Superman perdía ventas y disminuía poco a poco en el ranking que le había coronado desde hace años como el rey de los cómics. DC era una batalla de egos entre editores e Infantino decidió romper con algunas de estas convenciones. Neil Adams y Denny O'Neil comenzaron a tener relevancia dando nueva imagen y argumentos a personajes como Batman, Wonder Woman o la Liga de la Justicia. Se contrató a autores como Dick Giordano, Joe Orlando, Bernie Wrightson o Len Wein, que definitivamente marcarán un antes y un después en la industria. Todos estos artistas y guionistas venían a DC con la promesa de libertad y con el entusiasmo que había producido Marvel en todos estos años. De igual manera, Infantino no era un insensato, ya que series como Superman o Flash siguieron en manos de experimentados editores para asegurar una estabilidad a la par que se invertía en renovación. Los años 70 prometían ser una década en la que ambos barcos tomarían posición y comenzarían un combate de abordaje. DC ya estaba concienciada sobre el peligro que Marvel supondría en este futuro si no se hacían cambios. Marvel, por su parte, estaba preparada para unas batallas que prometían, al igual que las historias de ambas casas, ser épicas, duraderas y memorables, dando paso a una rivalidad que, con el pasar de los años, se tornaría legendaria. Quizá algunos nos comentéis en este vídeo que DC ha sufrido gran parte de las críticas y que Marvel ha salido más airosa e incluso beneficiada. Y aquí tenemos que ser justos porque es cierto desde el punto de que objetivamente Marvel avanzó mucho más en menos tiempo, pero también es cierto que Marvel comenzó su edad dorada sabiendo que todo podría desmoronarse en cualquier momento. Es decir, los dos genios creadores Stan Lee y Jack Kirby dieron forma al Cuarteto Fantástico por desesperación y sin mayor pretensión de remontar unas bajas ventas, lo que les hizo tener más libertad frente a unas inexistentes normas o estatutos que DC sí tenía. Desde el principio fundamentaron un universo compartido porque DC con la Liga de la Justicia ya había dado muestras de que era algo posible. Marvel evidentemente fue casa de genios, la casa de las ideas, pero no nos negaréis que es fácil escribir superhéroes conociendo de antemano los errores que han cometido tus rivales, evitando tropezar en donde ellos ya habían y continuaban cayendo. Stan Lee, de mejor o peor manera, editaba todas las series al mismo tiempo, logrando un control creativo opuesto al de una DC, que recordemos, tenía constantes peleas por si Superman y Batman aparecían o no en la Liga de la Justicia para no ver reducido su estatus. Lo que pretendemos decir con esto, a modo de reflexión final, es que a la hora de comparar estas casas debemos tener en cuenta lo que os hemos mostrado al comienzo del vídeo, sus orígenes. Mientras DC desde finales de los 50 se esforzaba en mantener sus propiedades con más de 20 años de historia, los pocos riesgos a los que Marvel se enfrenta, es decir, una bancarrota asumida, les hizo tener más margen de movimiento a la hora de generar personajes que se salieran de lo convencional y lo rentable, y que les hizo rodearse, con el pasar de los años, de éxitos y de reconocimientos. Para finalizar el vídeo os queremos lanzar una pregunta. ¿Quién creéis en el parámetro de los 60 que hicieron una mejor labor editorial? ¿DC o Marvel? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios, pues quizá algunas afortunadas aparezcan en el próximo vídeo en el que trataremos los años 70 de este conflicto.